Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, consideró este viernes inaceptables e ilegales las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela. En una reunión con representantes de la Mesa de Diálogo Nacional en la sede de la Casa Amarilla de Caracas, Lavrov señaló que el objetivo de la administración estadounidense es propiciar un levantamiento popular en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Lavrov también afirma que la recesión económica que se está viviendo en Venezuela procede de los intentos a través de una campaña ejecutada con el fin de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, utilizando incluso la fuerza, enfatizando que es indignante que acciones unilaterales de Estados Unidos afecten lo social. Lavrov aseveró que es necesario trabajar sobre esta situación en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas a través de medidas pacíficas. Expresó además el pleno apoyo a los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro y las autoridades de Venezuela por entablar el diálogo nacional y garantizar que todos los sectores de la sociedad tomen parte en la determinación del destino de su país. Y por último, dijo que Rusia presta especial atención a las medidas que toman junto a Venezuela para proteger sus lazos económicos y comerciales ante las sanciones ilegales y la burda presión que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre este tema. Además, imploramos que ustedes puedan dejar sus comentarios y así poder iniciar un gran debate. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió con el presidente de Venezuela este viernes, Nicolás Maduro, con su par Jorge Arreaza y con la Mesa de Diálogo Nacional. Todo esto en el marco de su gira por América Latina. Tenemos detalles de toda esta jornada cargada de información con Madeleine García, nuestra corresponsal desde aquí, desde Caracas, desde nuestra sala de redacción. Madeleine, buenas noches, adelante. Hola, muy buenas noches, Tatiana. Pues sí, aquí en Venezuela concluyó la gira del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en Latinoamérica, porque luego seguirá su periplo en otras naciones. ¿Y cómo comenzó? Comenzó muy temprano su agenda con una reunión con el canciller Jorge Arreaza en Casa Amarilla, luego con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y concluyó en el Palacio de Miraflores con el presidente Nicolás Maduro. Pero en ese interín hubo un encuentro muy importante y fue quizás el acento más importante de su visita. Fue una reunión con la Mesa de Diálogo Nacional que está integrada por representantes de la oposición democrática de este país y también con el gobierno, por supuesto, pero muy importante que Henry Falcón, quien fue además Tatiana, candidato a la presidencia de la República en el año 2018 y se midió con el presidente Nicolás Maduro, quien habló en nombre de estos opositores que están sentados desde hace más de 2 meses con el gobierno venezolano, y de allí explicó al canciller Lavrov las razones por las que se habían sumado a la mesa de diálogo, se habían distanciado de sus compañeros opositores que se aglutinan en un grupo que lo llaman el G4, que son 4 partidos políticos de la oposición, y hacía la diferencia precisamente Henry Falcón que esos 4 partidos políticos no es toda la oposición venezolana y que ellos han tratado de capitalizar esto haciéndose ver en la comunidad internacional que son ellos la oposición. Pues resulta que hay una oposición democrática que está sentada con el gobierno, que difiere de esas metodologías violentas de las sanciones económicas que precisamente han promovido este otro sector de la oposición, y que también disienten de la invasión que tanto han llamado estos sectores de la oposición. Y precisamente esto es lo que ellos explicaron al canciller Lavrov, diciendo que hay una diversidad de sectores políticos en Venezuela y que ellos han decidido estar allí sentados para, creyendo sí en un cambio político, pero democráticamente por la vía electoral. Y vamos a escuchar lo que dijo Henry Falcón precisamente al canciller Lavrov en este encuentro importantísimo. Una oposición, sector que solicita, apoya y defiende sanciones económicas contra el país, que en fin terminan afectando la vida de la mayoría de la población en materia de servicios, en materia de alimentación, en materia de medicinas,
etcétera. Una oposición o un sector de esa oposición diversa y plural venezolana que alienta una intervención militar en nuestro país, cosa que es incomprensible. Así como incomprensible también es para el gobierno de Venezuela esta posición radical de la oposición venezolana que invoca invasión militar, una agresión desde afuera, y nosotros hablábamos en estos días con Claudio Fermín, uno también de los que integra este sector de la oposición, y decía, es impresionante ver cómo los imperios son los que prácticamente promueven estas invasiones, y resulta que ahora es la oposición venezolana, venezolanos, quienes precisamente llaman a esa invasión aún sabiendo las consecuencias. Y precisamente el tema del nacionalismo es lo que ha hecho coincidir con el gobierno de Venezuela, y es una de las causas por las que se han logrado sentar en la mesa de diálogo y mirarse cara a cara en medio de las diferencias. Ahora vamos a escuchar lo que dijo Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación e Información por parte del gobierno de Venezuela, al canciller Lavrov. Tenemos una forma diferente de ver la política también, pero coincidimos con este sector de la oposición venezolana en que las soluciones políticas a los conflictos entre venezolanos debe ser resuelto entre venezolanas y venezolanos, canciller. No concebimos que sea a través del uso de posturas agresivas de facciones imperiales quienes al final terminen definiendo el devenir político de Venezuela. ¿Y qué dijo el canciller Lavrov? El canciller Lavrov abrió esta reunión con la Mesa de Diálogo Nacional, celebrando precisamente que dos sectores adversos han podido lograrse reunir, porque precisamente son los venezolanos, con el diálogo, con la conversación, los que pueden dirimir las diferencias, y Rusia en el día de hoy, a través del canciller Lavrov, ratificó primero el reconocimiento al presidente Nicolás Maduro, segundo, nuevamente rechazó las sanciones económicas y la agresión de Estados Unidos a Venezuela, las pretensiones de querer invadir o querer o seguir manifestando su intención, de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y tercero, ratificó nuevamente el apoyo de Rusia precisamente al diálogo y a la paz. Vamos a escuchar lo que dijo el canciller Lavrov cuando precisamente rechazó esta injerencia y esta agresión de Estados Unidos. Incluso el uso de la fuerza, considero este escenario inaceptable, y vamos a hacerles responsables, y que la comunidad internacional les condenará. Vamos a trabajar sobre este asunto en el Consejo de Seguridad. Queremos que todos cumplan con sus obligaciones internacionales para solucionar todas las disputas a través de medidas pacíficas. Una de las cosas que dijo el canciller Lavrov en Miraflores cuando se reunió con el presidente Nicolás Maduro y concluyó esa visita y se dirigió a la prensa nacional e internacional es que precisamente este movimiento de países que respetan las soberanías, las no injerencias, pues han iniciado un movimiento en Naciones Unidas para la defensa de la Carta de Naciones Unidas y seguirán impulsándolo. Pero además dijo el canciller Lavrov a su salida con el presidente Nicolás Maduro que revisaron todos los acuerdos de cooperación bilateral que habían acordado los presidentes Nicolás Maduro y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la visita oficial que hiciera el mandatario venezolano el pasado mes de septiembre del año 2019 a Rusia. Y desde allí pues revisaron todos los niveles de cooperación, desde salud, también económico, industrial, militar, también en materia cultural. Y decía Lavrov, nosotros seguimos apostando a Venezuela y seguiremos invirtiendo a pesar de las sanciones económicas de Estados Unidos, porque no es precisamente Estados Unidos quien dirige las políticas de Rusia, pero también nuevamente allí rechazó estas sanciones que dañan a la población venezolana. En el marco de estas relaciones bilaterales, pues hay una fecha muy especial y es en el mes de mayo, cuando ambos países pues celebran los 75 años de relaciones entre Rusia y Venezuela, y se habla de un posible encuentro entre los dos presidentes para esta fecha. Vamos a escuchar lo que dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez también en este encuentro a la salida
de este encuentro con el presidente Nicolás Maduro, en donde ratificó la voluntad del gobierno de Venezuela en seguir promoviendo la paz a través del diálogo y, bueno, por supuesto, rechazando una vez más estas pretensiones del gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela, que, por cierto, en el día de hoy organizó o anunció más sanciones ahora contra la empresa aeronáutica de Venezuela, Conviasa. Vamos a escuchar lo que dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Este año también, en el marco del 75 aniversario de nuestras relaciones, estaremos celebrando en Venezuela la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, donde estaremos ratificando y expandiendo nuestra cooperación económica, así como en el ámbito internacional. Nuestras cancillerías mantienen un estrecho contacto para la cooperación en todos los espacios multilaterales. Entre ellos resaltamos el papel que juega Rusia en el grupo de países que defienden la Carta de las Naciones Unidas, países comprometidos con el respeto del multilateralismo, que rechazan el unilateralismo como ejercicio de poderes fácticos y que rechazan sin duda las posiciones unilaterales de medidas coercitivas, ilícitas e ilegítimas.